Este material audiovisual es mucho más que una simple presentación. Es una promesa que encierra el potencial de revolucionar tu vida para bien. Sé que al principio puede parecer difícil de creer, pero te insto a que no subestimes su impacto. El poder del cambio, del crecimiento y de la transformación no es un mito lejano. Reside dentro de ti en este mismo momento. Este material está diseñado específicamente para ayudarte a desbloquear ese potencial latente que yace dentro de cada uno de nosotros. Es hora de abrazar tu poder y transformar tu realidad. Imagina, si quieres, la vida que siempre has anhelado, la vida que realmente mereces. Imagínese vividamente en su mente. Ahora, considera esto. ¿Qué pasaría si te dijera que tienes la capacidad de convertir ese sueño en una realidad tangible? ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para lograr esta vida está a tu alcance y no requiere más que un bolígrafo, algo de papel y una mente abierta? Esto no es simplemente una teoría. Es una verdad experimentada de primera mano por innumerables personas. Creo sinceramente en este proceso transformador y los desafío a que lo pongan a prueba. Comprométete a ello durante 30 días, 2 meses, 3 meses, y observa cómo tu vida se desarrolla para mejor. Antes de continuar, permítame presentarle una herramienta invaluable que ha transformado la suerte de muchos, marcando el comienzo de la prosperidad, el amor y el éxito. Si está lidiando con reveses financieros, anhela un amor genuino o se siente estancado en su carrera, esto podría ser el gran avance que estaba buscando. Toma en serio este consejo. Anota la vida de tus sueños como si ya estuvieras viviéndola. Este ejercicio no es meramente simbólico. Es un potente instrumento de transformación, un medio para dirigir tu mente subconsciente hacia la vida que siempre has imaginado. Tenemos a Lizzie como ejemplo. Lizzie estaba atrapada en una rutina, perdida y deprimida. Escribió la vida de sus sueños como si estuviera sucediendo en ese momento mismo. 1 año después, vivía exactamente la vida que había escrito. Este es el poder de la manifestación, de creer en el potencial del cambio. Dentro de 2 o 3 meses podrías estar viviendo una vida transformada. Todo lo que necesitas es un bolígrafo, algo de papel y una mente abierta. Ahora, imagina la vida de tus sueños. No solo pienses en ello, sino vívelo en tu mente como si fuera tu realidad ahora mismo. Imagínalo con vividos detalles, las imágenes, los sonidos, los sentimientos. Ahora, toma papel y lápiz. Sí, a la antigua usanza. Hay algo en el acto físico de escribir que lo hace aún más poderoso. Comienza a escribir la vida de tus sueños. No te limites a enumerar hechos, pintar un cuadro. Escríbelo como si ya hubiera sucedido, como si lo estuvieras viviendo ahora mismo. Podrías escribir: vivo en una hermosa villa junto al mar. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla es mi alarma matutina. Mi pareja que me ama y me aprecia está preparando el desayuno. Soy un empresario exitoso. Mi negocio está prosperando y soy libre financieramente. Este ejercicio no se trata de fantasear, se trata de manifestar, se trata de hacer que tu mente crea en la vida que deseas crear, tanto que comience a trabajar para lograrla de manera subconsciente. Liz estaba estancada, sintiéndose deprimida y sin rumbo. Le sugerí que probara este ejercicio. Escribió en detalle la vida de sus sueños, desde la ciudad en la que vivía hasta el negocio que poseía y los viajes que emprendió. Lo escribió todo como si estuviera sucediendo en el presente. 1 año después, estaba viviendo la vida que escribió. La mente es una herramienta poderosa. No distingue entre la realidad y lo escrito. Entonces, cuando escribes tus sueños como si fueran tu realidad,
tu mente comienza a trabajar para lograrlos, incluso si te olvidas del papel. Esto no es un arreglo rápido, es un proceso que requiere fe, paciencia y perseverancia. Pero te aseguro que, si te comprometes con esto durante un mínimo de 30 días, empezarás a ver cambios positivos. Visualiza la vida de tus sueños con todo lujo de detalles, escríbela, hazte cargo de ella y recuerda, tú eres el creador de tu propia realidad. Tu mente tiene un poder más allá de tu realización. No diferencia entre la realidad y lo escrito. Profundicemos en este concepto. Verás, tu mente es una herramienta compleja y poderosa. Está constantemente absorbiendo, procesando y reaccionando al mundo que te rodea. Pero hay una parte de tu mente que opera en gran medida detrás de escena, tu subconsciente. La mente subconsciente es como un gran almacén que contiene todas tus experiencias, prejuicios, valores y creencias pasadas. Está constantemente en acción, incluso cuando no eres consciente de ello, influyendo en tus acciones y reacciones. Ahora bien, aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre lo real y lo imaginado. Se toma todo al pie de la letra. Cuando visualizas un escenario o escribes una meta como si ya se hubiera logrado, tu mente subconsciente lo acepta como una realidad. No lo cuestiona, no lo duda, simplemente cree. Considere esto como una forma de autohipnosis. Cuando escribes la vida de tus sueños, la vida que deseas y mereces, como si ya estuviera sucediendo, te estás comunicando directamente con tu mente subconsciente. Lo estás alimentando con imágenes y afirmaciones positivas y con el tiempo, tu mente subconsciente comienza a trabajar para hacer de esta realidad imaginada tu realidad real. Influye en tus comportamientos, tus decisiones y tus respuestas para alinearse con la vida de tus sueños. Cuando Liz se encontraba en un punto bajo de su vida, tomó un lápiz y un papel y escribió la vida de sus sueños como si ya estuviera sucediendo. Alimentó su mente subconsciente con positividad, con ambición, y mira dónde se encuentra ahora, viviendo la vida que escribió. Esto no es magia, es el poder de la mente subconsciente, es el poder del pensamiento y la visualización positivos, es el poder de la fe. Entonces, abraza este poder. Escriba sus metas, sus sueños, sus deseos, como si ya estuvieran sucediendo. Alimente su mente subconsciente con positividad y observe cómo comienza a dar forma a su realidad. Tu mente es una herramienta poderosa. Úsala a tu favor. Estás en el mejor lugar para manifestar tus sueños. Puede que sientas que estás en lo más profundo de la desesperación, pero te aseguro que estás exactamente donde necesitas estar. Este es el momento en el que estás más abierto al cambio, más preparado para agarrarse al salvavidas de tus sueños y levantarte. Hace un año, Liz estaba en su punto más bajo. Se sentía estancada, deprimida y no veía salida a su rutina. Pero luego decidió darle una oportunidad a la manifestación. Tomó papel y lápiz y anotó la vida de sus sueños como si ya estuviera sucediendo. Escribió dónde vivía, quién era su socio y el éxito de su negocio. Ella lo anotó todo, cada detalle, cada deseo, y luego lo dejó a un lado y se concentró en vivir su vida. Un año después, Liz vive la vida que escribió. Tiene éxito, es feliz, está realizada. Este es el poder de la manifestación. No es magia, no es una ilusión. Se trata de alinear tu mente subconsciente con tus deseos. Se trata de creer en el poder de tus pensamientos para dar forma a tu realidad. Cuando estás en el fondo, estás abierto a este poder. ¿Estás listo para aceptar el cambio y alcanzar tus sueños con ambas manos? Y cuando lo hagas, descubrirás que tus sueños están más cerca de lo que crees. Entonces aprovecha esta oportunidad.
Escribe la vida de tus sueños como si ya hubiera sucedido. Cree en el poder de tus pensamientos para dar forma a tu realidad. Rodéate de positividad, de personas que te animen, de medios que te inspiren. Recuerda, tu mente no distingue entre la realidad y lo escrito. Entonces, escribe tus sueños como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Tu mente comenzará a trabajar hacia ellos de manera subconsciente. Incluso si te olvidas del papel, puedes manifestar la vida de tus sueños. Eres más poderoso de lo que crees. Tu realidad está determinada por lo que consumes, lo que miras, escuchas y con quién pasas el tiempo. Los medios que ingieres, las palabras que escuchas, la compañía que mantienes, todos estos elementos sirven en un mundo donde tus sueños no son solo fantasías, sino realidades potenciales esperando a desarrollarse. A veces, tocar fondo puede ser una bendición disfrazada. Puede ser un poderoso catalizador del cambio, obligándote a reevaluar tu vida y tus elecciones. Y cuando estás abajo, no hay más camino que subir. Aquí es cuando puedes convertirte en el manifiesto más poderoso, convirtiendo tus sueños en realidad. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que el lápiz y el papel que tienes en la mano podrían ser tu boleto hacia una vida mejor? Conoce a Jane, una mujer que descubrió el poder transformador de sus sueños y deseos. Jane no siempre fue la mujer vibrante y realizada que vemos hoy. Hubo un tiempo en el que estuvo estancada en una rutina, atrapada en un ciclo de pensamientos negativos y sumida en un estado de depresión del que parecía imposible escapar. Estaba en su punto más bajo y, sin embargo, fue allí, en su punto más bajo, donde encontró su herramienta más poderosa para la transformación. Jane empezó escribiendo sus sueños, pero no como meros deseos o esperanzas. En cambio, los anotó como si ya hubieran sucedido. Describió la vida de sus sueños con vividos detalles, desde los sentimientos de alegría y satisfacción que experimentó, hasta las personas y los lugares que llenaron sus días. Pintó un cuadro de su vida que era tan real, tan tangible, que casi podía tocarlo. Esta no fue una tarea fácil. Se necesitó coraje, fe y voluntad para salir de su zona de confort. Pero Jane perseveró. Llenó páginas y páginas con sus sueños, creando una visión de su vida que era tan convincente, tan inspiradora, que no pudo evitar sentirse atraída hacia ella. Escribir sus sueños marcó el paso inicial del viaje de Jane. Sin embargo, ella no se detuvo allí. Jane se sumergió conscientemente en un entorno que hacía eco de la vitalidad de la vida de sus sueños. Se rodeó de personas positivas, medios de comunicación edificantes y experiencias enriquecedoras que resonaban con sus aspiraciones. En lugar de insistir en la negatividad, Jane tomó la decisión deliberada de centrarse en los aspectos buenos, inspiradores y edificantes de la vida. Este cambio de mentalidad no fue un rechazo de los desafíos que enfrentaba, más bien fue una negativa a dejar que esos desafíos la definieran. Cuando adoptó plenamente esta nueva forma de pensar y vivir, comenzó a presenciar cambios sutiles pero profundos que se desarrollaban en su interior. Gradualmente, su perspectiva, actitud y comportamiento sufrieron una transformación notable. Se encontró llena de una nueva sensación de felicidad, confianza y vitalidad, alineándose más estrechamente con la persona que había imaginado en sus sueños. Lo verdaderamente notable es que la transformación interna de Jane no se limitó a su mundo interior. Comenzó a manifestarse también en su realidad externa. Las oportunidades comenzaron a presentarse y las puertas que alguna vez parecieron cerradas comenzaron a abrirse. La vida soñada de Jane dejó de ser simplemente una visión sobre el papel. Se estaba convirtiendo en su realidad vivida. El viaje de Jane no es una historia de fantasía o azar. Sirve como testimonio del inmenso poder inherente a nuestros sueños y deseos.
demuestra el notable potencial que reside dentro de cada uno de nosotros para dar forma a nuestro propio destino. La historia de Jane subraya la noción de que podemos transformar nuestras vidas no esperando pasivamente un futuro mejor, sino creándolo activamente, definiendo nuestras aspiraciones, centrándonos en lo positivo y rodeándonos de las influencias adecuadas. La historia de Jane es una prueba del poder de los sueños y los deseos, de la magia que puede ocurrir cuando te atreves a imaginar una vida mejor. Es un recordatorio de que no importa dónde estemos o por lo que estemos pasando, tenemos el poder de transformar nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es atrevernos a soñar, escribir nuestros deseos como si ya fueran una realidad y actuar para hacerlos realidad. Quizás se pregunten, ¿cómo puede ayudar a escribir sueños y deseos? Bueno, no es magia, es ciencia. Sumémonos en el fascinante mundo de la mente subconsciente. Imagínalo como un almacén vasto e ilimitado de tus experiencias de vida. Es como el disco duro de una computadora que almacena todo lo que has visto, sentido o pensado. Y al igual que una computadora, tu mente subconsciente opera con los programas instalados en ella. Cuando escribes tus sueños y metas, esencialmente estás programando tu mente subconsciente. Le estás dando instrucciones claras y explícitas sobre lo que quieres lograr. Es como ingresar un destino en un sistema GPS. Una vez que sabes a dónde vas, comienza a buscar la mejor ruta para llegar allí. El acto de escribir también tiene un poder único. Es un proceso activo que implica una mayor participación del cerebro que simplemente pensar o hablar. Este mayor compromiso envía una señal más fuerte a tu mente subconsciente, lo que hace que sea más probable que registre y recuerde tus objetivos. Pero no se trata solo de recordar. Tu mente subconsciente también es responsable de tus hábitos y comportamientos. Cuando te concentras constantemente en tus sueños y deseos, tu subconsciente comienza a alinear tu comportamiento con tus metas. Es como una profecía autocumplida. Cuanto más te concentras en lo que quieres, más naturalmente tus acciones y decisiones te guiarán hacia esos resultados. Además, la mente subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Cuando escribes tus sueños como si ya hubieran sucedido, esencialmente estás engañando a tu subconsciente, haciéndote creer que son reales. Esta creencia puede luego manifestarse en realidad. A medida que tu mente trabaja incansablemente para alinear tu mundo externo con tus creencias internas. Como ves, no se trata solo de soñar. Se trata de programar tu mente para trabajar hacia esos sueños. Se trata de aprovechar el poder de tu subconsciente para transformar tus sueños en realidad. Se trata de hacer visible lo invisible. Y esa, amigos míos, es la ciencia detrás de la magia. Tienes el poder de crear tu realidad. Sí, has escuchado bien. No eres simplemente un espectador en el teatro de la vida. Eres parte de ello. Eres el escritor, el director, la estrella. Sostienes el bolígrafo y el guión es tuyo para escribirlo. Piensa en tus pensamientos como un poderoso imán. Lo que atraen está determinado por la energía que emiten. Los pensamientos positivos atraen experiencias positivas, mientras que los pensamientos negativos, por el contrario, atraen experiencias negativas. Es una simple ley del universo, la ley de la atracción. Ahora hablemos de enfoque. Cuando enfocas tus pensamientos, concentras esa energía magnética. Digamos que te estás concentrando en el trabajo de tus sueños. No solo lo estás deseando, lo estás viviendo en tu mente. Sientes la satisfacción de lograrlo, la alegría de las actividades del día a día, el orgullo por tus logros. Esta energía concentrada es un faro, una señal de localización hacia tu sueño. No se trata únicamente de tus pensamientos. Tu entorno también juega un papel fundamental.
la compañía que mantienes, los medios con los que interactúas, la literatura que absorbes y las melodías que sintonizas. Cada elemento contribuye a dar forma a tu realidad. Cuando te sumerges en la positividad, te rodeas de personas edificantes y consumes contenido inspirador. Creas un suelo fértil para que tus sueños prosperen y florezcan. Además, es fundamental delinear conscientemente lo que deseas en la vida. El simple anhelo de una existencia mejor en términos vagos no será suficiente. Debes visualizar con precisión lo que esa vida mejorada implica para ti. ¿Es una carrera satisfactoria, una familia enriquecedora o un trotamundos aventurero? Una vez que hayas cristalizado tus aspiraciones, podrás comenzar a construir tu realidad en torno a ellas. Recuerda, siempre es tu vida, tu narrativa, y tú ejerces la autoridad para escribir el guión como mejor te parezca. Tus hábitos y la compañía que mantienes esculpen la esencia de quién eres. Esta profunda verdad impregna todos los aspectos de nuestra existencia. Imagina una vida en la que tus rutinas diarias se alineen perfectamente con tus sueños y aspiraciones más profundas. Una vida en la que tus hábitos te impulsen hacia tu realidad ideal, en lugar de obstaculizar tu progreso. Los individuos de los que nos rodeamos, la literatura que devoramos y los medios que absorbemos ejercen una influencia sutil en nuestro subconsciente, imprimiendo sus patrones en el lienzo de nuestros pensamientos. Poseen la capacidad de inundarnos de negatividad o imbuirnos de positividad. ¿Por qué no optar por esto último? ¿Por qué no crear un entorno poblado por personas que nos elevan, desafían e inspiran? ¿Por qué no fomentar hábitos que fortalezcan nuestra determinación en lugar de minarla? Es un cambio aparentemente simple, pero imbuido de un poder profundo. Entonces, envuélvete en positividad, expresa tus sueños y aspiraciones y contempla cómo tu vida sufre una transformación notable.